miomatosis e infertilidad y cuándo operar. Son los tumores benignos más frecuentes en mujeres de edad reproductiva, aunque la relación con la infertilidad es dudosa. Existe evidencia que interfieren, obviamente, como les dije, con la migración del esperma, transporte de los ovocitos y la implantación del embrión, ¿no? Debido a una inflamación endometrial y alteraciones vasculares que producen, ¿no? El 5 a 10% de las mujeres infértiles tienen miomas y su presencia es el único factor anormal y se puede encontrar en el 1 a 2.4% 4% de estas pacientes, ¿no? Esta es obviamente la clasificación que se puede hacer por histeroscopía, en la cual tenemos miomas tipo 0, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que ustedes ya básicamente lo conocen. Y esta es la clasificación de la FIGO con respecto en que se utiliza sobre todo en ecografía, si es tipo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, ¿no? Que ustedes ya obviamente lo conocen con bastante facilidad. Con respecto a la fertilidad y la terapia de reproducción asistida, existe ya un consenso que los miomas mucosos influyen negativamente en el éxito de los tratamientos de fertilización in vitro, mientras que los subserosos no influyen como resultado de esto, ¿no? El impacto de los miomas intramurales que no distorsionan la cavidad endometrial, es decir, estamos hablando de miomas 4, 5, etcétera, obviamente genera mucho duda. Y generalmente hemos visto también un metaanálisis que la presencia de miomas intramurales que no distorsionan la cavidad está a veces no está muy relacionado con mujeres en el tratamiento de fertilidad, ¿no? Eh, con respecto a la relación del tamaño del mioma y la terapia también es controvertida. Algunos señalan que cuando ya este tamaño es mayor de 2.85 puede tener un impacto negativo. Otros señalan que cuando ya el mioma tiene mayor de 4 centímetros. Sin embargo, un cara señala que si los miomas miden menos de 5 centímetros y que si no distorsionan la cavidad endometrial, obviamente no ejerce un efecto negativo. Entonces, más o menos estamos quedando entre 4 y 5 centímetros por tamaño en sí de mioma, que sería la causa por la cual operar. Obviamente el tratamiento quirúrgico debería ser cuáles son los principios de reproducción, cirugía reproductiva, el respeto máximo por órganos reproductivos, de los órganos reproductores, tiene que ser mínimamente invasiva, una rápida recuperación para el tratamiento posterior, una hemostasia cuidadosa y selectiva, con la finalidad de obtener mínima formación de adherencia, ¿no? Los miomas subserosos, mucosos e intramurales que afectan la cavidad endometrial son las que obviamente son indicaciones por las cuales tenemos que hacer cirugía, no para los miomas obviamente subserosos, y obviamente miomas intramurales que no afectan la cavidad mayor de 4, 5 centímetros, y siempre preferiblemente hacerlo por laparoscopía. Como hemos dicho, los miomas mucosos siempre se tratan por vía histeroscópica, los miomas intramurales y subserosos preferente por vía laparoscopía antes que por la laparotomía, pues obviamente pues porque vamos a tener menor pérdida de sangre, menos tasa de adherencias, menos movilidad postoperatoria y menos periodo de hospitalización, ¿no? También está demostrado que la miomectomía robótica no ha demostrado ser superior a la miomectomía por laparoscopía, ¿no? Obviamente, cuando hacemos colisteroscopía, la miomectomía, ideal es utilizar un receptoscopio bipolar para obviamente tener más tiempo, tener más posibilidad de tener mayor tiempo operatorio y porque también el daño a nivel de la cavidad endometrial va a ser menor. Y obviamente cuando tenemos miomas submucosos tipo 2 de gran tamaño, a veces hay que ver la posibilidad de hacerlo en 2 tiempos, es decir, primer tiempo para hacer la resección de lo que se pueda visualizar bien a nivel de la cavidad endometrial y en un mes o un par de meses volver a evaluar y ver si es que ya se ha abortado el mioma residual y obviamente terminar la cirugía en sí. O la otra posibilidad es hacerlo ya pues, por vía externa, por vía laparoscópica. Si acá visualizamos un mioma, vamos haciendo la resección con el receptoscopio, vamos llegando hasta más o menos llegar a la base y tener obviamente una base plana. Igual acá vemos un mioma que se nota o se ve mucho más duro, y obviamente vamos haciendo la resección, tratando de llegar más o menos, como se dice, a nivel del piso o a nivel del techo de la cavidad endometrial y no meterse mucho porque obviamente existe ya más riesgo de perforación uterina, ¿no? Igual acá, más o menos como le digo, es llegar hasta al raso, a nivel de la cavidad endometrial, ¿no? También se puede hacer, obviamente, la miomectomía por laparoscopía. En general no existen contraindicaciones absolutas en lo que se refiere al número, localización y tamaño de los miomas.
Obviamente no deberíamos entrar a una laparoscopía cuando el mioma mida más de 12 centímetros, salvo que esté pediculado. Y obviamente, si existen más de 3 miomas que están localizados en diferentes lugares, obviamente es mejor hacerlo a lo mejor por vía laparotomía, porque obviamente vamos a necesitar varias incisiones, ¿no? Sin embargo, también está demostrado que la recurrencia de miomas por laparoscopía es más frecuente que por laparotomía, porque obviamente pues por laparotomía puedo sacar absolutamente todos los miomas porque los puedo palpar y puedo pues indagar o buscar más miomas. En cambio, por laparoscopía es básicamente lo que puedo visualizar. También tenemos que recordar que cuando ingresamos por laparoscopía, obviamente entramos por el puerto de arriba a nivel umbilical, o inclusive un poco más arriba cuando el mioma es mucho más, es grande, porque obviamente no me da mucho espacio. Si ustedes ven, también los trócares están mucho más altos y no tan abajo, para poder obviamente trabajar mucho mejor a nivel de los miomas si es que son un poco grandes. Como le digo, hay que hacer una incisión, igual, una tracción y contracción para poder llegar hasta el mioma en sí. Una vez que hemos llegado al mioma, vamos disecando la serosa para poder llegar al miometrio y llegar al mioma en sí. Y vamos traccionando el mioma. Y lo más importante es tratar de encontrar este famoso punto de clivaje, en el cual con el electrocauterio vamos quemando, 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 para que el sangrado sea mucho menor, el campo operatorio sea mucho más fácil de trabajar y obviamente y el sangrado sea mucho y vamos traccionando el mioma y obviamente al final esto es lo que nos quedaría del lecho al mioma, obviamente pues que está quemado y vamos suturando en todos los planos que sean necesarios para poder dejar la menor cantidad de tejido muerto, como se dice, ¿no? Obviamente, si yo voy a suturar, algunas consideraciones que tenemos que considerar, si vamos a suturar obviamente por los puertos laterales, la incisión, eso sí es muy, muy importante, tiene que ser transversal o oblicuo máximo a nivel del útero, ¿no? Porque obviamente si yo estoy en los puertos laterales, para poder utilizar el portagujas, me conviene si el corte ha sido en forma transversal. Obviamente, si yo voy a hacer la incisión por el trocar principal o a ese nivel, obviamente ahí sí me conviene hacer la sutura longitudinal, porque cuando yo comience a agarrar el portaguja, me va a permitir hacer más fácil la sutura si es que la incisión ha sido longitudinal, ¿no? Obviamente tenemos que evitar las incisiones proximales a nivel de las trompas, los cuernos, las arterias uterinas, para obviamente evitar complicaciones no deseadas, ¿no? Obviamente el riesgo de formación adherencia es mucho mayor cuando yo hago una incisión a nivel de la cara posterior del útero. Obviamente tenemos que tratar de evitar ingresar a la cavidad endometrial, para eso obviamente hay que utilizar pinzas de agarre para poder traccionar bien obviamente el útero. La sutura debe realizarse sin dejar espacio muerto, como le dije, en 1 o 2 planos, hasta en 3 planos si es que es necesario. Obviamente no debemos de quemar mucho la serosa para que obviamente no se forme adherencia y hay que tratar de hacer lavado de cavidad para que obviamente no se deshidrate esa serosa peritoneal. Obviamente tenemos que reconocer que la miomectomía laparoscópica no ha demostrado ser más efectiva, más o mejor con respecto a la laparotomía cuando vemos los desenlaces reproductivos, ¿no? Pero simplemente, obviamente, va a ser mucho más cómodo para la paciente, menor estancia hospitalaria, etcétera, y menor posibilidad de infecciones de vía operatoria. Obviamente, cuando hacemos una miomectomía abierta, nos permite, pues, obviamente, esterilizar fácilmente el útero, traccionar también con bastante facilidad el mioma, y obviamente, pues, cuando es un mioma bastante grande, ya uno tiene que estar pensando en que lo va a hacer por cirugía abierta, ¿no? El manejo postoperatorio se puede dejar una dosis con estrógenos y progestógenos por un par de meses para que obviamente haya una adecuada repetilización endometrial. Y ustedes saben que después de una miomectomía mínima tendría que pasar 6 meses para pues, hacer terapia de reproducción asistida o que esa mujer busque pues, embarazo en sí. Obviamente también existe el famoso riesgo de sarcoma, que obviamente la incidencia anual es más o menos 0.64 por 100.000 mujeres, es decir, bastante, bastante bajo. Algunos señalan que es uno de cada 700 casos y obviamente es extremadamente raro en mujeres menores de 40 años. Debemos considerar la posibilidad de sarcoma pues, cuando tengamos un tumor mayor de 8 centímetros, de forma muy irregular, heterogénea, con necrosis central, degeneración quística y ausencia de calcificaciones y que esté muy, muy agilizado, ¿no? Y también a veces hay aumento de las concentraciones séricas de LH, ¿no?
Básicamente eso es lo que quería presentarles hoy con respecto a la laparoscopía, la histeroscopía. Hemos hecho pues un recuento bastante rápido, como se dice, una pincelada para que ustedes puedan tener una idea de esto y ya posteriormente van a desarrollar mucho más con mucho más forma más exhaustiva, temas pues, como el pólipo, las malformaciones mullerianas, etcétera. Acá me preguntan si toda sinequia uterina debe ser rotada o puede ser expectante, ¿no? Este, generalmente lo que hacemos es lo siguiente: si tenemos una sinequia muy laxa y obviamente no hay abortos a repetición, podríamos, entre comillas, dejarlo. Pero si, por ejemplo, yo ya voy a hacer una terapia de reproducción asistida, en la cual obviamente ya tengo los embriones, etcétera, y eh, voy a hacer la transferencia en sí, obviamente sí me conviene definitivamente hacer eh, la, la disección de la sinequia, pues, porque obviamente, ¿cómo se llama? Eh, para conseguir un embrión con una fertilización in vitro es obviamente mucho más costoso, mucho más trabajoso, y yo creo que ahí sí estaría justificado sí o sí hacer el, el tratamiento de la sinequia, ¿no? El HCG, lo que nosotros utilizamos es el HCG recombinante, que el nombre comercial es Ovidrel, que más o menos son 250 unidades, que equivalen a las famosas 5.000 unidades de HCG, que obviamente es para gatillar, básicamente, ¿no? Y acá me pone... Ya, lo que generalmente utilizamos que es fármaco combinado, más que fármaco combinado, es decir, no utilizamos anticonceptivos para poder tratar posteriormente. Lo que generalmente usamos es primero estrógenos puros, en este caso estradiol en 2 miligramos, que podamos darle cada 8 horas, es decir, 6 miligramos por día. Los nombres comerciales que existen ahora en el mercado del estrógeno es el Climadiol y la Proginova. Y una vez que hemos terminado los 14 a 21 días, podemos dar, ¿cómo se llama?, una progestágena para que haya la deprivación posterior y obviamente ya venga la regla y eso hay que repetirlo por unos 2 ciclos mínimos, ¿no? Pero no utilizamos anticonceptivos, por si acaso. Utilizamos primero estrógenos puros y después utilizamos un progestágeno para que ya caiga, para que madure el endometrio y venga la regla. Cuando uno habla de también me están preguntando si es que es mejor entrar por la paroscopía o por la parotomía. En primer lugar, como todo el mundo dice, primero tendríamos que ver nuestras habilidades quirúrgicas, ¿no? Si es un mioma que yo lo puedo sacar obviamente por la paroscopía, ideal es hacerlo por la paroscopía. Acuérdense que para hacer el entrenamiento laparoscópico es mayor en hacer una miomectomía que con respecto a una histerectomía. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer suturas y obviamente eso significa que también tengo que utilizar, si el mioma es muy grande, un morcelador, y si es que obviamente no tengo morcelador, tengo que pasarme mucho tiempo tratando de partir el mioma en uno, dos, tres pedazos y ver por dónde lo saco, si lo voy a sacar por fondo de saco posterior, por voy a sacar por unos trócares, por lo que voy a hacer una milaparotomía, ¿no? Y también lo que es, generalmente cuando ya un mioma es grande, grande para mí, ya estamos hablando más de 7 centímetros, 8 centímetros, yo recomiendo que ya lo hagan por la parotomía, ¿no? Inclusive hay algunos que consideran que ya con más de 5 centímetros ya tendrían que hacerlo con la parotomía, porque se ha visto que básicamente los resultados reproductivos son iguales tanto por la paroscopía como por la parotomía, pero obviamente pues para la paciente es mucho más, la recuperación va a ser mucho mejor si es que es por la paroscopía. Como dije antes, es mejor utilizar un histeroscopio bipolar. Sin embargo, también tenemos que reconocer que no todos los centros tienen histeroscopio bipolar, pero ideal es utilizar bipolar porque lo que me va a permitir el bipolar es que tengo mayor tiempo de hacer la cirugía porque tengo menos riesgo de intoxicación hídrica y dos, tengo menor daño endometrial que lo que al final me va a buscar es que no tenga yo pues complicaciones de sinequias, de adherencias a nivel del endometrio, ¿no? este, Se puede utilizar como cuando uno hace se hace un tratamiento de sinequias y cuando gente, por ejemplo, es la primera vez que yo entro a una sinequia suave, laxa, yo generalmente solamente dejo un poco de estrógeno para que no se vuelva a pegar. Si yo tengo una adherencia muy severa o muy fuerte o tiene antecedentes ya de tratamiento de síndrome de Asherman, una de las posibilidades es utilizar
un stent. Un stent viene a ser como si fuese un triangulito o una bolsita que se instila un poquito de agua y tiene la forma triangular y que le da la forma de la cavidad. Y hay dos tamaños, puede ser de 3 o 5 milímetros, ¿no? Entonces son esos famosos stent uterinos que lo venden en el mercado. Uno de las casas comerciales que lo vende es el Attilio Palmieri, que está acá por Lince. Entonces tienen dos medidas, de 3 y 5 milímetros, que lo pueden dejar generalmente por uno, máximo 2 semanas después de la cirugía, para que no se pegue. Ese sería un, un tema mecánico en sí. La otra posibilidad es utilizar ácido hialurónico para que obviamente haya menor cantidad de herencias, pero generalmente yo lo que utilizo es o estrógenos puros cuando eh, ha sido algo muy leve, muy suave o que no tiene antecedentes de sinequias anteriores, o si ya obviamente ha tenido antecedentes sinequias o veo que las adherencias han sido muy fuertes, muy laxas y me ha sido muy difícil ya utilizar un stent que lo dejo por 2 semanas, a veces máximo, y obviamente con tratamiento hormonal también. Con respecto al uso de agonistas para obviamente antes de una miomatosis, sobre todo se utiliza cuando el mioma es grande. Cuando yo tengo un mioma grande, utilizo un agonista con la finalidad de que me disminuya el tamaño por máximo unos 3 meses. Y también una de las cosas que a veces he utilizado agonistas es cuando yo tengo un mioma mucoso tipo 0, tipo 1, de un buen tamaño. Acuérdense, cuando usted tiene un mioma submucoso que mide más de 3 centímetros, la posibilidad de hacerlo por recetoscopio, por histeroscopía, usted ya la tiene que comenzar a pensar, porque por ejemplo ya el tiempo operatorio va a ser mucho, porque van a utilizar la segunda bolsa de glicina, porque obviamente ya está complicada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con la finalidad de reducir un poco el tamaño de ese mioma submucoso, le doy agonista por unos 2, 3 meses y lo evalúo el tercer mes. Si entre comillas ha disminuido considerablemente, ya entro con más facilidad por histeroscopía. Tampoco no se recomienda que hagan tratamiento por más de 3 meses. Si en 3 meses no ha funcionado tu agonista, ya caballero, es poco probable que siga funcionando en el cuarto, quinto, sexto mes, ¿no? Creo que esas son todas las preguntas. No sé si se me está quedando alguna pregunta en el aire. No, doctor, me parece que ha contestado ya todas las que están aquí en el chat. Listo. Muchas gracias por su atención. Sé que ha sido un poco largo las exposiciones y bueno, pues yo creo que las otras van a estar ya más dedicadas a la parte reproductiva. Bueno, a mí me toca un poco más la parte de cirugía. Muchas gracias por su atención.